Biblia 365. Día 301. Libro de Lucas. Capítulos 12 y 13. Capítulo 12. En ese momento, cuando se reunía una gran multitud, de tal manera que se pisoteaban unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos: «Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse. Por eso todo lo que han dicho en la oscuridad será escuchado a plena luz, y lo que han susurrado a puertas cerradas será proclamado desde las azoteas. Pero les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a ese teman. ¿No se venden 5 gorriones por 2 monedas? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Incluso los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre también lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen por cómo o qué van a responder, ni por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Entonces alguien de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo». Pero Jesús le dijo: «Hombre, ¿quién me ha nombrado a mí juez o repartidor entre ustedes?». Luego les dijo: «Cuídense de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus posesiones». Les contó entonces una parábola diciendo: «El terreno de un hombre rico produjo mucho. Él pensó para sí: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas?». Entonces dijo: «Esto haré. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todos mis productos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te pedirán tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será?». Así es el que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico delante de Dios. Y Jesús dijo a sus discípulos: «Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Observen los cuervos. No siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir 1 hora al curso de su vida? Si no pueden hacer ni siquiera lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Observen cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan, y les digo que ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo, y mañana se arroja al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen diciendo: ¿qué cenaremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos de este mundo se preocupan por todas esas cosas, y el Padre Celestial sabe que las necesitan. Pero busquen el reino de Dios, y todas estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, manada pequeña, porque el Padre se ha complacido en darles el reino. Venda lo que tiene y dé en limosna. Hágase bolsas que no se desgasten, un tesoro en el cielo que no se agote, donde no hay ladrón que se acerque, ni polilla que lo destruya. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Estén listos, con la ropa recogida y las lámparas encendidas. Sean como personas que esperan a que su Señor regrese de una boda, para que cuando llegue y llame a la puerta, puedan abrirle de inmediato. Bienaventurados serán aquellos siervos a quienes, cuando su Señor venga, los halle velando.
Les aseguro que se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y él mismo los servirá. Aún si viene la segunda vigilia o en la tercera vigilia y los encuentra así, bienaventurados son esos siervos. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, estaría vigilante y no dejaría que su casa fuera robada. Así que también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a una hora que no esperan. Entonces Pedro le preguntó, «Señor, ¿nos dices esta parábola solo a nosotros o también a todos?» Y el Señor respondió, «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su casa para dar la comida a sus siervos a su debido tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al regresar, encuentre haciendo así. Les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si ese siervo dice en su corazón, «Mi Señor tardará en venir», y comienza a maltratar a los siervos y siervas, a comer y beber y embriagarse, el Señor de ese siervo llegará en un día que no lo espera, y a una hora que no sabe. Lo castigará duramente y lo hará compartir la suerte de los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni hace lo que él quiere, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos azotes. Al que mucho se le ha confiado, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Pero tengo un bautismo con el que ser bautizado, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo, sino división. Porque ahora en adelante habrá 5 en una familia divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Padre se levantará contra hijo, e hijo contra padre. Madre contra hija e hija contra madre. Suegra contra nuera y nuera contra suegra. También decía a la multitud, cuando ven una nube que se levanta en el poniente, enseguida dicen, viene la lluvia, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y así sucede. Hipócritas, saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no pueden interpretar este tiempo? ¿Por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Así que, cuando vayas al juez con tu adversario, esfuérzate en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Capítulo 13. En ese mismo momento, algunas personas le contaron a Jesús sobre los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿creen que esos galileos, porque sufrieron estas cosas, fueron más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. Pero si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, piensan que fueron más culpables que todos los habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Pero si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y vino a buscar fruto en ella, pero no lo encontró. Y dijo al viñador, «Mira, han pasado 3 años desde que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, porque ocupa todavía la tierra». Pero el viñador respondió, «Señor, déjala todavía este año hasta que cabe y la abone. Si da fruto, bien, pero si no, la cortarás después». Mientras enseñaba en una sinagoga en sábado, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad durante 18 años. Andaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, estás libre de tu enfermedad». Luego puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en sábado, dijo a la multitud, «Hay 6 días en que se debe trabajar. Vengan en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo». Entonces el Señor le respondió,
Hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Y hasta esta hija de Abraham, a la cual Satanás tenía atada durante 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de sábado? Al decir estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaron, pero la multitud se regocijaba por todas las maravillas que él hacía. Jesús continuó diciendo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y plantó en su huerto. Creció y se convirtió en un gran árbol, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Jesús continuó: El reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Él pasaba por todas las ciudades y aldeas, enseñando y avanzando hacia Jerusalén. Entonces alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Jesús le respondió: Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes, estando afuera, comiencen a golpearla y a decir: Señor, ábrenos, Él les responderá: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: Hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Pero Él les dirá: Les aseguro que no sé de dónde son ustedes. Apartaos de mí, todos los que hacen iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean arrojados afuera. Vendrán personas del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y habrá quienes sean los últimos que serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En ese momento algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Sal de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les respondió: Vayan y díganle a ese zorro: Yo expulso demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día terminaré. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, y tú no quisiste? He aquí, su casa les será dejada desierta. Les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué Jesús enfatiza la necesidad de estar listos para su segunda venida y el arrepentimiento? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana.